Bueno, buenas noches a todos nuestros amados hermanos que nos están viendo a través del Zoom y a través de Facebook, a través de este Ministerio Rey de Justicia. Que el Eterno, el Dios de Israel les bendiga, que Yehoshua, nuestro Mesías, les bendiga amplia y generosamente. Bendiciones a todos también los que nos van a escuchar o los que nos van a ver a través de esta grabación en diferido. Hoy saldrá en vivo por Facebook al terminar la clase. Estaremos también subiendo la grabación a YouTube para todo aquel que quiera verla en diferido. Y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos. Bienvenida hermana Adriana, bienvenida Angélica, bienvenido Darly, bienvenido Miguel, que nos está conectando, y bienvenido Carlos. Bienvenidos todos mis amados hermanos, que el Eterno les bendiga en esta noche. Yo quiero pedirle a mi hermano Eliyahu que bueno, que entre los dos hagamos, y bueno, entre los dos digo yo en el sentido de debate, pero el debate está incluido para todos los morín y para todos los que quieran participar, ¿sí? En la medida en que vayamos viendo la clase. Hoy vamos a ver los mandamientos del 24 hasta donde podamos, ¿sí? Puede ser hasta el 26, 25, según nos dé el tiempo. Entonces yo quiero invitar a nuestro hermano Carlos Mendoza, a nuestro hermano Eliyahu, que nos conceda la bendición de pedirle al Eterno que dirija esta enseñanza y que no sean mis emociones o nuestras emociones, sino que sea el Altísimo guiando y dirigiendo nuestra sabiduría, o sea, nuestro intelecto, para que hagamos las cosas conforme a su voluntad y no la nuestra. Amén. Bueno, muy buenas noches para todos los que nos están viendo y escuchando. Que el Señor les bendiga en abundancia, en amor y en paz y en shalom. Bendito es el Señor porque nos permite estar reunidos como un solo pueblo en medio de las naciones. Amén. Te adoramos, Rey, te bendecimos, amén, Señor, y comenzamos con tu palabra. Amén. El libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Hashem, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Amén. Amén. Bendito eres tú, mi Rey, mi Señor, te adoramos y te exaltamos. Amén. Mi Señor, porque en cada momento y a cada instante que nos acercamos a ti y aprendemos y buscamos tu rostro, Señor, amén, tú te revelas a nuestra vida. Yo te pido, Señor, amén, que pongas las palabras, Señor, de arriba del cielo, en la boca de mi hermano Alfredo, en boca de él, Señor, para que sean palabras de edificación, palabras de amor y de bendición. Te pido, Señor, mi Rey y bendito Santo, que estabilices la internet, que estabilices, mi Señor bendito, la electricidad en las naciones, mi Señor, en los sitios donde se han comenzado a conectarse. Amén. Que no falle, que no haya problemas, mi Señor amén, bendito, y que tú tomes el control de los aires. Invocamos amén, tu santo nombre sobre estos sitios. Amén. Y todo aquel que oiga también reciba sanidad en tu nombre santo, mi Señor. Invocamos tu santo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre dado a los hombres, el nombre que está sobre todas las cosas creadas. Bendito amén, sea tu santo nombre, el nombre de Yehoshua HaMashiach, Jesucristo, el Rey de las naciones, el Rey de justicia. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Carlos, que el Eterno te bendiga grandemente. Bendiciones a nuestro hermano Jean-Pierre Villalobos, Shalom Jabrín, que están allí conectados por Facebook, a nuestro hermano Edwin Chávez, y bueno, a todos los que nos están viendo allí a través de nuestra cuenta en Facebook, Rey de Justicia. Denme un segundo, ya vamos a iniciar con la clase. Ya va, denme un segundo. Ya vamos a iniciar. Es que estoy compartiendo el link por las redes de WhatsApp para que algunos hermanos puedan ingresar, algunos que no tienen acceso a Zoom puedan ingresar y ver la enseñanza por Facebook. Amén. Gloria al Eterno. Damos gloria al Eterno. Bendito sea el Rey de los cielos y de la tierra. Bien, creo que ahora sí estamos listos, mis amados hermanos. Gracias a todos por su asistencia y también gracias a los que nos van a ver a través de YouTube.
en diferido, claro está, después de haber terminado esta enseñanza. Saludo a nuestra hermana Mara Lobo, Shalom, que el Eterno te bendiga. A nuestro hermano Germán Celaya, a todos ustedes, mis amados hermanos, que el Eterno les guarde amplia, rica y poderosamente. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a esta enseñanza. ¿Quién recuerda de nuestros hermanos? Bendiciones también a nuestra hermana Andreina Vera, desde la Argentina. ¿Quién de ustedes recuerda hasta qué mandamiento o cuál fue la última clase o el último mandamiento que vimos? Saludos también, Miguel, que no sé si te había saludado. El último mandamiento que vimos en la clase, creo que fue hace 15 días, 20 días que vimos el último mandamiento. No sé si alguno recuerda. ¿Hasta qué mandamiento vimos? No se te oye, Miguel. ¿Ustedes me oyen bien a mí? Sí, pero... Y ahora, Shalom, buenas noches. Buenas noches, Miguel, bendiciones. Shalom, Miguel, buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Amén, gracias, Miguel. Vamos a dar inicio porque no sé si es el internet, Miguel, o el mío, pero hay una pequeña interrupción. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, ya que no respondieron, vimos hasta el mandamiento 23. ¿Sí? La última clase. Hoy vamos a empezar a ver el 24. Quisiera que tuvieran su Biblia en mano. Ahora sí, dice nuestro hermano Germán. Bueno, espero que, como oraba allí nuestro hermano Carlos, que el Eterno conceda gracia y misericordia para que podamos llevar a cabo esta enseñanza. Generalmente a esta hora siempre es un poco más pesado el internet aquí en el lugar donde estoy. Pero bueno, que el Eterno nos ayude. Mitzvah 24. Vamos a ver, la última clase vimos hasta el 23, que era exactamente, vamos a hacer un pequeño recuento, la ordenanza por la cual habían sido ordenados los levitas a servir, a hacer servicio en la tienda de la cita, en la tienda de reunión, ¿verdad? Vimos que en su literalidad no se lleva a cabo específicamente con los levitas, ya que el sacerdocio levítico fue absorbido, ojo, no anulado, sino absorbido y mejorado por el sacerdote nuestro Adón Yehoshua, amén. Y que la base escritural de este mandamiento se encontraba en Números 18:23. Este mandamiento tiene una mejora, ya que cualquiera de nosotros puede oficiar al servir, ¿sí? Al servir al prójimo. Así como, fíjese, así como ha cambiado el sitio del servicio, hablando del templo, recordemos que ahora nuestro templo, nuestro lugar de adoración, es nuestro Adón Yehoshua. De igual forma, quienes realizan el servicio, ya que más levitas, ¿verdad? Somos más que levitas, somos un reino de sacerdotes, ¿sí? Más que una estirpe, digamos una familia sacerdotal, somos un reino, como escrito está, ¿no? Fuimos llamados a ser un reino de sacerdotes y gente santa, un pueblo que oficia, y de hecho así era en el principio, ¿no? El objetivo del Eterno. Entonces, es de recalcar que no sé que se haya cambiado el mandamiento en el sentido de que se haya abolido, sino que todo lo contrario, fue mejorado el mandamiento. Amén. Ahora bien, vamos a entrar en la Mitzvah 24. Mitzvah 24, por favor, si hay alguna interrupción, algún problema, me lo hacen saber. La idea es que tratemos de hacerlo más fluida esta enseñanza. Mitzvah 24 es la ordenanza por la cual se ordenan los sacerdotes a lavar manos y pies al entrar al recinto para servir. Fíjese, lavar manos y pies al entrar al recinto para servir, es decir, cuando se entraba al Mishkan, tabernáculo, al lugar de la cita. Esto es lo que se conoce como santificación. Santificación. Vamos a entrar aquí. Es lo que se conoce como santificación de manos y pies. Y solo era ordenado para los sacerdotes, quienes eran los descendientes de Aarón. Póngale cuidado a esto. Es lo que se conoce como santificación de manos y pies. Y solo era ordenado para los sacerdotes, quienes eran los descendientes de Aarón. Ese era el mandamiento en un inicio. Volvamos a repetir, ¿sí? En un inicio. Denme un segundo, por favor.
Ok. Entonces, la pregunta sería, si es necesario lavar manos y pies hoy en día, ¿verdad? De entrar en algún recinto de reunión, sería la pregunta, ¿sí? Esa sería en sí concretamente la pregunta. ¿Es necesario lavar manos y pies cuando usted entra a una sinagoga, cuando entra a un lugar, ¿verdad? Donde hay un culto. ¿Es necesario hacerlo? Yo me acuerdo que yo asistí a una comunidad, ¿sí? Obviamente, pues, por razones de respeto, pues, me reservo el nombre. Y aunque me parecía muy bonito, sí, el hecho de lavar las manos, eso es muy bonito, pero prácticamente si uno no lo hacía era como un delito, ¿no? Si uno no se lavaba las manos y los pies antes de entrar a ese recinto. Pues obviamente hoy, paradójicamente, ¿no? Con todas estas cuestiones de pandemia, si no te lavas las manos y no te preparas, no puedes entrar a algún establecimiento, bien sea de comida, bien sea de restaurante, de qué sé yo, de comida, en fin. Entonces, pero volviendo al tema, ¿cómo nosotros podríamos aplicar este mandamiento? Ya que primero dice que era ordenado a los sacerdotes, ¿verdad? Y alguien podrá decir, bueno, pero yo no soy sacerdote. No, yo no soy descendiente de Aarón, ¿sí? No soy descendiente de Leví, mucho menos, de Aarón. Entonces, ¿cómo se cumpliría este mandamiento? Bueno, como lo explicábamos en la Misbah 23, recordemos que este orden sacerdotal fue absorbido por nuestro Adón Yehoshua. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar este mandamiento hoy en día? Podemos ver que hoy en día ya no es necesario entrar en servicio a un templo o recinto, hecho por manos de hombres. Ojo, ojo con esto. No es necesario adorar o entrar en un servicio en un templo hecho por manos de hombres. O cuando dice mano de hombres, porque obviamente pues también el Mishkan, el tabernáculo, de la misma manera fue realizado por manos de hombres, pero dirigido por el Eterno. Caso contrario que puede hacer hoy en día y dirigido con un propósito, ¿verdad? Para mostrar una sombra profética de lo que iba a ser verdadero, del diseño perfecto, que es el mismo Adón Yehoshua, al mostrarse como el verdadero templo, como ya lo he dicho antes, ¿no? El templo, Él es el templo, Él es el sacerdocio, Él es la ofrenda, Él es el altar, ¿verdad? Él es el todo. Entonces, hoy en día ya tenemos la necesidad de entrar en un recinto hecho por mano de hombres. Recordemos que tenemos acceso a entrar a un tabernáculo celestial. En este caso se debe despegar de la literalidad, ¿sí? Para poder llevarlo a un sentido un poco más, más profundo, ¿sí? Si se quiere el caso. Despegar la literalidad del mandamiento e ir a un sentido más profundo de ver cuál era el objetivo de la misbah, cuál era el propósito, ¿sí? ¿Por qué? ¿Será que era un capricho del Eterno que simplemente se lavaban las manos para que tuviesen más limpieza, para que se vieran más bonitos los sacerdotes? ¿Cuál era el objetivo real de que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies al entrar al Mishkan, al lugar de reunión? ¿Verdad? Y ese objetivo es la pureza, ¿sí? En este caso, era la pureza que debían entrar en una perfecta santidad y pulcros a un recinto tan sagrado a realizar una obra o una tarea tan sagrada. Entonces, de esa misma manera, hoy en día es la pureza, este lavado de manos y pies representaría la pureza de nuestras acciones y conductas delante del Eterno, ya que como lo hablábamos en la Misbah 23, si como pueblo, como reino de sacerdotes, somos llamados a servir delante del Eterno, no en un templo hecho de mano de hombres, sino delante del templo mismo, del templo viviente, quien es Yehoshua, ¿será que las condiciones han cambiado para el sacerdocio en el sentido de mantener la pureza, mantener la santidad y mantener la dedicación? Yo pienso que no. Ese siempre ha sido el objetivo primordial. Ese siempre ha sido, digamos, el objetivo de fondo, ya que las formas pues hayan sido distintas. ¿Sí? Tal vez las que se presentaron allí cuando el Eterno dio estas órdenes y tal vez las que se presentaron ya luego que nuestro Adón, Yehoshua HaMashiach, ¿verdad? Ha tomado, o no es que no la haya tomado antes, ¿no? Sino que de alguna manera estableció ese patrón o esa manera de hacerlo actualmente, ¿sí? Entonces, debemos conservar la pureza en nuestras acciones, conductas delante de Hashem. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Es importantísimo
es importantísimo que en cualquier lugar donde nosotros estemos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en un templo, en un lugar, en un edificio, en una edificación, sino en cualquier lugar donde nosotros entremos, donde nosotros estemos, siempre debemos mantener una actitud pura que va a representar el lavado de manos y una conducta intachable que va a representar el lavado de pies. Entonces, por eso Pablo lo dice aquí, quiero que los hombres oren en todo lugar, es decir, que mantengan una actitud de presentarse delante del Eterno en juicio, de presentarse delante del Eterno como aprobado, de presentarse delante de Yeshua como aquí estoy, vengo a presentarme delante de ti, entro en juicio delante de ti, que es lo que realmente implica la oración, y poder levantar manos santas delante de un servicio o hacer un servicio con manos santas delante de un Dios, de un Elohim santo que demanda santidad. Entonces, es la manera como Él nos invita a través del Evangelio a cumplir esta misbah. Sin ira ni contienda, porque donde hay ira y contienda, pues obviamente no puede haber realmente la presencia del Eterno, no puede haber pureza, no puede haber una conducta limpia y santa. Fíjense como lo dice también, y lo quiero leer allí en Salmo 24. Dice en el versículo 3 y en el versículo 4, ¿quién subirá al monte de Hashem? ¿Y quién estará en su lugar Kadosh, en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, ¿quién es el que va a realmente entrar en la presencia de Dios? Que en este caso sería entrar al Mishkan, que en este caso representaría entrar al Mishkan, o representaría entrar al tabernáculo. ¿Quién es aquel que va a oficiar delante de su presencia? ¿Verdad? Porque realmente hoy en día muchas personas pueden predicar, muchas personas pueden decir que son pastores, que son ministros, pero realmente es lo que el Eterno quiere, más que títulos, porque hoy en día mucha gente se pelea por títulos, ¿verdad? Más que títulos, más que reconocimiento de hombres en un servicio puro y verdadero, lo que Él demanda es un corazón limpio. Y es la manera de mantener ese mandamiento 24, ¿sí? Lavar manos y pies al entrar al recinto implicaría mantener una conducta pura, una conducta santa delante de la presencia de Dios. Por eso es que, y recuerdo las palabras de nuestro Mesías Yehoshua, allí en el Evangelio, donde decía, si tú vienes a presentar tu ofrenda, aunque tenga otro contexto, sin embargo lo veo desde este punto de vista, que también es válido, ¿no? Y él decía que cuando vayas a presentar tu ofrenda, ¿verdad?, en el lugar de adoración, y recuerdas que tiene algo contra tu hermano, si recuerdas que tiene alguna queja, alguna rivalidad o cualquier cosa que hubiese pasado con tu hermano, dice, primero, deja tu ofrenda, ve, o sea, coloca tu ofrenda allí, ve y reconcíliate con tu hermano, ve y reconcíliate con la persona y luego sí, ven y presenta tu ofrenda. Ven y trae realmente lo que es el servicio al Eterno, lo que es el servicio al Eterno. No se puede servir al Eterno teniendo rencores. No se puede servir al Eterno teniendo una actitud impura, una actitud egoísta tal vez, o una actitud no conforme a los estándares que el Eterno ha establecido de pureza, de santidad, de humildad, de entrega. Entonces, no sé si hay algún comentario, Carlitos, ¿me oyen? No sé si... Sí, no, que estaba mirando, revisando el mandamiento y dice que era para poder entrar a la tienda de reunión, ¿no? Sí, señor. Y que el lavatorio estaba entre el altar y la tienda de reunión, o sea, Sí, entre el lugar santo y santísimo y donde se ofrecían los holocaustos, ¿no? Sí, señor. Como tal, una parte intermedia. Se hacían los sacrificios y luego tenía que limpiarse, lavarse las manos allí, ¿no? Total. Pero viene a mi corazón que el mismo templo le lavó los pies a los apóstoles. No sé si lo tenía contemplado por ahí. No, perfecta esa, creo que no, pero es muy bien esa locución que está haciendo, de que el mismo templo, hablando de Joshua, dio el máximo ejemplo de humildad. Continúa, Carlitos. Sí, no, eso que muy poderoso, ¿no? Porque fíjese que al entrar al templo, la gente, ellos como sacerdotes,
quien intercedían y hacían las tareas, pues tenían que lavarse muy bien, como tú dices, para buscar un nivel de pureza, de pulcritud delante de la presencia del Señor. Y pues eso hoy en día, Mizcán ni nada de eso, pero igualito pues ahora tenemos al templo vivo a nuestro amado Yehoshua HaMashiach, que eso a mí me impacta mucho, ¿no? Que el mismo templo, porque dice que él va a ser el templo cuando venga a su reino de justicia y derecho, ¿no? Le haya lavado los pies y hubo gente que no quería. Sí. No me acuerdo el nombre, no sé si fue Pedro, que no quería dejarse lavar los pies. Bueno, y el Señor le dijo, bueno, mira, si no te dejas lavar los pies no vas a poder entrar. Impresionante. Sí, porque precisamente, y yo pienso, ¿no? Que hoy en día, aun cuando el mandamiento se ha llevado a otro nivel, ¿verdad? A otro nivel, podemos ver que como lo comparte allí, sí, así es, Angélica, el máximo ejemplo de humildad que nos ha dejado nuestro Mashiach, nuestro Rey, ¿sí? De mantener una actitud sencilla, una actitud de pureza, de humildad, de entrega. Si Él, quien es el templo, ¿verdad? Dio el máximo ejemplo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Sí? O sea, ahí nos está diciendo, bueno, si yo soy aquí como quien dice lo máximo, ¿verdad? La razón de ser del templo, el templo mismo. Si yo soy aquí el altar, que es el que santifica el templo, el que consagra el templo. Si yo soy la misma ofrenda, es decir, si yo tomé todos los lugares y todos los roles, y les estoy diciendo a ustedes que de alguna manera cumplan cierta función hasta donde yo sé que la puedan cumplir, y no lo hacemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Es por eso que este mandamiento, aunque dice que es ordenado a los sacerdotes, recordemos que somos una nación de gente santa, un real sacerdocio, ¿verdad? Y somos llamados a mantener una actitud de entrega, una actitud de pureza, una actitud de verdadera devoción y entrega delante de la presencia de Hashem. Amén. Dice. Y no hacer como Esaú, que por un plato de lentejas vendió la primogenitura. Total, total. Entonces yo creo que vale la pena ponerse la mano en el corazón y saber de que se nos ha dado el honor más alto, si se quiere, el honor más alto al servir al Eterno, ¿verdad? Se nos ha dado un honor demasiado grande al poder servir en su presencia y no llenarnos de, digamos, de ínfulas de creernos más, sino todo lo contrario, cada día humillarnos más ante Él y reconocer que no somos nada absolutamente sin Él, que sin Él no valemos nada y que estamos llamados a servirlo, a amarle, a buscarle. Fíjese, nuestras manos representan nuestras acciones y el pie, ¿verdad? Está referido a todo aquello en lo que andamos, es decir, nuestra conducta. Entonces, lavar manos y pies, básicamente, ¿qué significaría lavar manos y pies? Lavar manos y pies, en el sentido espiritual, está indicado a que lavemos nuestras acciones y nuestras conductas, ¿sí? Nuestras acciones, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar, nuestra manera de hacer las cosas. Vamos a leer la base escritural de este mandamiento. Si alguien la puede leer, por favor, en Éxodo 30, 19 al 23. Alguna de nuestras hermanas que pueda leer Éxodo 30, 19 al 20. Éxodo 30, 19 al 20. ¿Me oye? Amén. Ah, ok. Y de ella para Faraón y su círculo de reunión se lavarán con agua para que mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Hashem. Fíjense, el 19 es la base, ¿no? Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Entonces esa sería la base. Gracias, Angélica. La base, la base escritural para que podamos tener en contexto este mandamiento. Sin embargo, pues recordemos que aún en el sentido más allá de la literalidad, consiste en mantener una conducta intachable delante del Eterno. Amén. Bendiciones a nuestra hermana Belkis allí en Facebook. Que el Eterno le bendiga grandemente.
continuamos. Entonces, nos podemos preguntar, ¿será que Dios se estaba ocupando estrictamente de la higiene de lavado de manos y pies o hay algo más allá? Por ejemplo, Mashiach no es que estuviese en desacuerdo con la higiene de las manos al comer los alimentos. El punto que él confrontó es cuando se fallaba esa formalidad, enseguida se levantaba el dedo acusador. Es decir, que si usted no se lavaba las manos antes de comer, según la tradición, ya usted era un pecador, ya había transgredido un mandamiento, según la tradición en aquel entonces, ¿no? Entonces, esto fue lo que condenó, el dedo acusador. El dedo acusador que siempre te señalaba por no hacer las cosas a su manera, digamos, radical o a su manera tradicional. Entonces, esto fue lo que atacó Yeshua, no tanto la higiene, porque en verdad esas son cuestiones que hasta el día de hoy siguen vigentes. Entonces, más allá de la literalidad, hay que examinar el objetivo principal de la misbah, que es lo que venimos hablando, ¿no? Éxodo 30:21 dice, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Podemos ver que el texto original dice, se lavarán con agua para que no mueran, ¿sí? Recordemos lo que dice el Evangelio, vamos a ver. El Evangelio dice en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yeshua, nuestro sumo sacerdote, y nosotros, que somos sus hijos, la familia sacerdotal, nos lavamos por su palabra. Es decir, Él nos santifica. En este caso, el agua que nos lava nuestras manos y nuestros pies, nuestra conducta, ha de ser la palabra del Eterno, la palabra, su palabra misma, que es la que nos ordena el camino, que es la que nos muestra el camino a seguir. Entonces, más que realizar literalmente, digámoslo de esa manera, literalmente un lavado de manos y pies, yo no sé si mis amigos en Facebook están recibiendo señal. Veo aquí que se fue la señal en Facebook. Si por favor no está saliendo la señal, me corrigen. No sé si... Antes de continuar. Se está oyendo. ¿Sí se oye? Facebook se está oyendo. Ok. Sí, es que se me fue la imagen aquí. No sé si en verdad se está oyendo o no. Pero bueno, creo que hay problemas con el internet. Entonces, sí, hay problemas con el internet. Ustedes sí me están oyendo bien, ¿verdad? A ratos se entrecorta, pero sí, bueno, que no hay sino solo un video activado. No debería estar tan lento. Sí, es que no, es el internet que está fallando, Carlitos. Está fallando bastante y bueno, esperamos en el nombre de Yeshua que realmente. Que podamos llevar a cabo la obra. Amén. Bueno, nuestra hermana Andreina nos dice, gracias Andreina, que sí se escucha. Ahí debería mejorar porque yo no... Perdón, Carlitos. ¿Perdón? Perfecto. No debería molestar porque ya no haya videos activados. En el nombre del Señor. Sigamos adelante. Amén. Sigamos adelante. Amén. ¿Cómo? Amén. Bueno, entonces, en Efesios 5:26, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, nuestro sumo sacerdote es Yeshua. Nosotros que seríamos sus hijos, la familia sacerdotal, y el agua que santifica nuestras manos y pies, es decir, nuestra conducta y nuestras acciones, sería su palabra. Entonces, más que realizar literalmente un lavado de manos y pies, entonces la palabra la que lava nuestras acciones y proceder, ¿sí? Recordemos lo que dice el Salmo 19, versículo 7. Dice la Escritura en el Salmo 19, versículo 7, que la palabra de Hashem es perfecta, que convierte nuestra existencia, nuestra nefesh. Es la palabra del Eterno la que nos da ese cambio de rumbo si vamos por un camino que no es. Por su palabra fueron ordenadas todas las cosas. Y es su palabra la que trae vida, la que trae ese despertar y ese reanimamiento de nuestro ánimo, valga la redundancia, nuestro rúa, para que podamos caminar a la luz de su voluntad. Entonces, la palabra la que lava nuestras acciones y proceder. Amén. Vamos ahora a entrar a la Misbah 25. ¿Alguna duda sobre la Misbah 24? ¿Alguna pregunta? Incluso nuestros hermanos en Facebook, si hay alguna pregunta.
podemos formularla antes de continuar. ¿Todo muy claro? Perfecto. Continuamos entonces. Mitzvah 25. Es la ordenanza por la cual se ordena a los sacerdotes a encender siempre las luces delante de Hashem. Si alguien, por favor, me puede leer Éxodo 27 del 20 al 21. Amén. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Hashem desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por su generación. Amén. Amén. Gracias, Angélica. Fíjese que es la ordenanza por la cual se nos ordena, o se le ordena a los sacerdotes, y volvemos otra vez con el asunto anterior, ¿verdad? Aunque era un mandamiento a los sacerdotes, ¿verdad? Hoy en día este mandamiento aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Este orden sacerdotal no fue abolido, no fue anulado. Reyes y sacerdotes a través de Yeshua. Amén, así es. Y por Él, por Yeshua, no porque nosotros nos queramos colocar ahí donde nadie nos llamó, es porque Yeshua mismo lo ha querido, ¿sí? Y aunque no tenemos, ya lo hablábamos con Carlos, ¿verdad? Un templo, un lugar físico, no quiere decir que entonces las cosas que están en el templo, lo que se hacía en el templo, ya quedó abolido, ¿sí? Como muchos creen y piensan. Aunque no lo vamos a llevar a una literalidad de ir allá a un lugar a encender las lamparitas y que se mantengan allí el aceite de la unción y que se mantenga allí la menorá encendida, no lo vamos a hacer de esa manera. Sin embargo, siempre vamos a buscar el objetivo principal, digamos, el objetivo final de la misbah, y es lo que vamos a analizar para poder llevarlo, porque más allá de la simbología, todo lo que el Eterno utilizó en el Mishkan, todos los artículos, todo el mobiliario, todas las cosas que se realizaban, incluso las vestiduras sacerdotales, los sacerdotes mismos, los lugares, los compartimientos del Mishkan, todo tenía una simbología que representaba e iba a un objetivo mayor, y era mostrar a Mashiach, ¿sí? Mostrar el Evangelio, quien es Yeshua mismo. Entonces, con más razón podemos ver hoy en día que aunque no tengamos esa literalidad, eso no quiere decir que no podemos llevar a cabo el mandamiento, ¿sí? Porque el mandamiento siempre va a tener un nivel máximo, y en este caso es la expresión máxima por el cual se creó la misbah. Hoy en día, por ejemplo, no tenemos una menorá, ¿sí? Por lo menos no en el templo, no en un templo, ya que como lo hemos dicho antes, no hay templo, ni siquiera su mobiliario. Y como lo explicábamos en clases anteriores, para que el templo fuese considerado templo no podía faltar ni siquiera una cuchara, de la cual el Eterno había ordenado para las actividades propias de él. Es decir, si faltaba una cuchara, es como si se profanara el templo, es decir, si se le hiciese un hueco, se horadase, se mutilase la santidad del mismo. Entonces, hoy en día no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque nuestro templo es nuestro amado Yeshua, ¿sí? Ahora bien, la pregunta sería entonces, ¿cómo cumplimos la misbah? ¿Cómo encendemos las lámparas? Si somos los sacerdotes, ¿cómo podemos? ¿Verdad? Tampoco podríamos pensar que, entonces alguien podría decir, bueno, ya que no hay una menorá, entonces voy a meterme en internet o buscar un lugar donde vendan menorá para poder, una menorá para poder cumplir con la misbah, ya que eso implicaría no entender la transición del sacerdocio. Si alguien hace eso es porque realmente no ha entendido la transición misma del sacerdocio, ¿sí? Que no fue abolido, pero fue absorbido a un nivel mayor, a una mejora mayor. En este caso, Javier, creo que... ¿Perdón? Javier, creo que hay una ordenanza donde señala que no se debería hacer una réplica de la menorá, así como el aceite de la unción. Déjeme, sí. Ya voy a tratar de ubicarlo. Sí, yo sé que del aceite de la unción sí había una enseñanza, más de la menorá no recuerdo bien, ¿sí? Perfecto, nuestra hermana Andreina dice allí en el Facebook, con mi vida cumpliendo sus mandamientos. Así es, Andreina, así es, amiga, de la misma manera. Sí, y exacto, Carlitos, tiene toda la razón. Hay que de repente indagar
porque pues en todo sentido, como le digo, ¿no? Si faltaba alguno de los utensilios, ya no se consideraba como tal templo. Y también, por otra parte, habían cosas que no se podían duplicar. No es que, por ejemplo, si alguien hacía el aceite de la unción, algún sacerdote entonces se sacaba la fórmula y empezaba a vender aceite de la unción en todos los mercados de Jerusalén o de Israel. Eso no se podía, ¿sí? Eso no se podía, totalmente. Eso era prohibido. Entonces, ¿cómo podemos cumplir este mandamiento, sí? En ese sentido, el mandamiento está dirigido a encender la luz de la menorá. Y vemos algo curioso. Fíjese que las luces de la menorá se encendían de noche y todo indicaba como que en la mañana se apagaba. Debemos entender que la menorá era un símbolo del rostro de Hashem, ¿sí? Por eso cuando nosotros hablamos de los panes de la proposición, ¿alguna vez han oído hablar de ese término? Los panes de la proposición. Amén. Sí. ¿Perdón? No sé, no les estoy escuchando, no sé si me están oyendo. Creo que hay debilidades en el internet. Se escucha muy entrecortado. Se escucha muy entrecortado. Déjame Por ver. Zoom se está oyendo entrecortado, pero en Facebook No, es está que yo les bien. oigo muy entrecortado Entonces, también. se Debe pueden ser el conectar internet. por Facebook, mejor. Pero es por Zoom, porque yo estoy oyéndolo por Zoom y no se oye bien. Incluso interrumpí porque vino la comunicación. No hay Okay. interrupción. Entonces ingresamos por Facebook mejor. Bueno, Sí, sí, respondemos mejor escrito porque, o los que quieran estar por los dos lados, pues no sé. sí, como gusten. El hecho es que, bueno, vamos a ver cómo hago aquí. Denme un segundo ya va. Pero continuemos, porque en Facebook se está oyendo. Bueno, perfecto. A nuestros amigos de Facebook entonces, porque no creo que no estoy pudiendo interactuar con los de YouTube, lo de Zoom. Entonces, cuando hablábamos de la menorá, les decía antes de la interrupción, ¿verdad? Estábamos hablando de que la menorá era, se consideraba como el rostro de Hashem. Los panes de la proposición, que es una mala traducción, en realidad eran los panes de la presencia o los panes del rostro, ¿verdad? Porque precisamente se tomaba la palabra panim, que significa rostro, y se le llamaba así panes del rostro o de la presencia, es porque se colocaban delante de la menorá, era donde iba la mesa de los panes de la proposición o los panes de la presencia. Entonces por eso se le consideraba la menorá como un símbolo del rostro del Eterno. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando del mandamiento? Tiene que ver mucho y tiene que ver todo, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, dice, iluminar el rostro era algo sabido, ¿verdad? En la bendición arónica, siempre lo hacemos toda la mañana, ¿no? Cuando decimos que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Eso era una expresión muy de Medio Oriente, ¿sí? Muy de Medio Oriente. Y iluminar el rostro es una expresión, como le vengo diciendo, de Medio Oriente, que da a entender que se debe hacer actividades que conducen a la alegría, ¿sí? Por ejemplo, en un hogar en Medio Oriente se usa la expresión, has traído luz a esta casa, indicando que alegra la llegada de esa persona, ¿sí? Entonces, resplandecer el rostro es como un sinónimo, ¿verdad? De acciones que conducen a la alegría. Y eso significa resplandecer, hacer resplandecer el rostro de Hashem, hacer resplandecer o iluminar la menorá sería como hacer resplandecer o como iluminar el rostro. Entonces, encender la menorá sería algo semejante o algo similar a encender el rostro del Eterno. Y te das cuenta poco a poco cómo la misbah va teniendo o va tomando sentido. ¿En qué parte? Esta misbah tiene que ver con la anterior, ¿verdad? Con la que ya hablábamos de las obras, de mantener una conducta pura, una conducta intachable. Lavar la conducta, lavar las acciones delante de Hashem te hace apto para encender la menorá, es decir, traer alegría, luz a la vida de las personas. Entonces, ¿cómo de alguna manera tú enciendes la menorá? ¿Cómo tú enciendes el rostro del Eterno? ¿Cómo tú traes alegría al corazón del Eterno? Pues siendo luz a otras personas, siendo de testimonio,
manteniendo una conducta intachable, una conducta de pureza. Si más o menos captan la idea, si por favor están allí en Facebook, por lo menos me corroboran los que puedan escuchar, si captan la idea para poder continuar, ¿sí? Entonces, la intención de este mandamiento es de ser testimonio. Encender el rostro de Hashem, encender la luz del Eterno, implica eso. Implica mantener una actitud totalmente entregada a la vida del Eterno, con testimonio, que los demás puedan ver la luz del Eterno en nosotros. Porque si nosotros no damos, si nuestro rostro no da a entender, si nuestro corazón no da a entender que nosotros habita la presencia de Yeshua, que nosotros somos llamados para transmitir la paz de Yeshua, ¿cómo la gente va a querer lo que hay en nosotros? Si la misma escritura dice que la expresión del rostro, ¿verdad? Que el corazón alegre hermosea el rostro. De esa misma manera. Entonces, cuando nosotros damos testimonio a los demás, ¿verdad? Aún se puede reflejar en nuestro propio rostro y traemos luz con nuestro testimonio, y de esa misma manera estamos encendiendo el rostro del Eterno. Amén. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Lo que les vengo diciendo. Nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Recordemos que la menorá alumbraba los 12 panes, ¿sí? Los panes que estaban delante de ella, ¿sí? Los panes de la presencia, los panes de la proposición. Entonces la menorá alumbraba los 12 panes que estaban delante de ella, simbolizando las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? En este mandamiento donde dice que se debe encender la menorá, las luces, implicaría que nosotros mismos somos esas luces que alumbran a las 12 tribus, es decir, a las naciones, a Israel entero. Somos llamados a hacer luz. Somos llamados a que la gente de nosotros pueda ver la solución y no parte del problema. Somos llamados a conciliar. Somos llamados a pacificar. Somos llamados a mostrar un testimonio puro que realmente refleje la presencia del Eterno. Amén. Entonces, ser luz a la nación implica también hacer que su pueblo se vuelva a la Torá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos que su pueblo se vuelva a la Torá si no es a través de nuestro testimonio? Porque si nosotros decimos una cosa, pero con nuestra conducta hacemos que muchos se desvíen, allí hay un grave problema. Hay un grave problema porque no estamos haciendo las cosas conforme a lo que el Eterno ha establecido. Debemos hacer que el pueblo se vuelva a la Torá, que los que el Eterno ha llamado se vuelvan a la Torá y que puedan realmente conocer y ver que solamente en la presencia de Yeshua hay salvación y que a través de sus mandamientos nosotros podemos hallar restauración, podemos hallar sanidad y podemos hallar libertad. Entonces, ser luz a las naciones es el equivalente a predicar el Evangelio, no solamente de palabras, vuelvo y lo digo, no solamente de palabras, sino que esto tiene relación con el mandamiento anterior. Lavando nuestras manos y nuestros pies con nuestras acciones y con nuestra conducta, también predicamos el Evangelio. En otras palabras, si antes encendíamos una menorá, hoy debemos salir a predicar el Evangelio. Carlitos, no sé si me oyes, si hay buena conexión. Sí, sí. Perfecto, Carlitos. De esta manera, podría decir que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, o anunciar el Evangelio, o ser evangelistas, llamémoslo de esa manera para que nos entiendan, no es algo que adoptó una determinada religión o religiones o grupos religiosos, sino que es algo que está estipulado de manera implícita en la Torá. ¿Cómo lo podrías ver, Carlitos? Bueno, que es un mandamiento el que enseñar la de estas palabras, a levantarte, al acostarte en la casa, la escribirás en las jambas de tus puertas. Total. O sea, es un mandamiento señalarla, inclusive que nuestro Señor señaló que como tal esta palabra tenía que ser predicada a todo pueblo, lengua y nación. Y debe ser así totalmente. Gracias, Carlitos. Que no podemos desfallecer en nuestra misión de predicar el Evangelio. Yo podría
yo podría agregar, ¿estamos cumpliendo esta misma al predicar el evangelio? No solamente con nuestro testimonio, tenemos que predicarlo. Por esto es la razón, voy a salir un momento de este compartir de pantalla. Por esto es la razón principal, mis amados hermanos, la razón principal por la cual nosotros estamos llamados a hacer este ministerio en la oración matutina, durante los Shabbat, ¿sí? en la predicación, ¿sí? Cada Shabbat de la Parashá, de los Salmos. De alguna manera intentamos resolver cumplir este mandamiento al predicar el Evangelio. Pero yo les pregunto, ¿será que es la única manera que nosotros podemos predicar el Evangelio? ¿Será que es la manera como nosotros podemos predicar el Evangelio? ¿O podemos también ir, por ejemplo, casa a casa? ¿Por qué no tomar esa conducta otra vez? ¿Por qué no podemos predicar el Evangelio en los hospitales? ¿Por qué no podemos predicar el Evangelio en las cárceles? ¿Por qué no podemos predicar el Evangelio en los orfanatos? ¿Por qué no podemos predicar el Evangelio a todos los lugares donde el Señor nos lleve? ¿O solamente queremos un púlpito o queremos un salón repleto de gente que nos admire, que nos aplauda? ¿Por qué? Si somos llamados a esto, a encender la menorá, a que la presencia del Eterno sea vista en todo lugar a donde Él nos permita ir, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta al respecto, pero yo pienso que nosotros debemos predicar, a tiempo y fuera de tiempo, como está escrito. Amén. No, en el libro de Números, en la bendición araónica, ¿no? Al final de la bendición dice que y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea que es un mandato que conozcan el nombre del Señor. ¿Y cómo lo van a conocer? A través de la Biblia, no es simplemente nombrándolo, porque de repente solo podemos nombrarlo, pero que tenemos que enseñarle a la gente todas las señales, todas las cosas, el amor inmensurable que Él tiene para con la humanidad como tal, ¿no? Así mismo es, Carlito. No podemos, yo siempre lo he visto, ¿no? De la siguiente forma. ¿Cómo que? ¿Aló, me oyen? ¿Me escuchas, Joseph, para sí. Comentar algo? Sí, adelante. Isaías 29 dice, Israel es el cielo el eterno. Y en el Isaías 29:6 dice, poco me es para mí que tú seas mi siervo, hablando de Israel, para llevar las tribus de Jacob, y que para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. También hablando de Yeshua. Total. Muchas gracias por ese aporte, Miguel. Muy bueno, de verdad. Entonces, con estas conclusiones a las cuales nos han llegado nuestros hermanos, ¿verdad? Podemos también aportar de que es necesario predicar el Evangelio. Es necesario predicar el Evangelio, ¿sí? Es necesario mantener esa actitud de encender la lámpara. Encender la lámpara implicaría hacer luz a las naciones, predicar la palabra. Debemos predicar el Evangelio en todo lugar, a todo lugar donde el Señor nos permita. No escatimar recursos, Si el Señor nos abre una oportunidad en una casa, en un barrio, en un conjunto, en un edificio, en el lugar donde Él nos lleve, el Señor, nosotros debemos atender el llamado con diligencia, no siendo ociosos, sino sabiendo de que nosotros también fuimos llamados para eso. Somos obreros que deben presentarse a Dios aprobados, ¿verdad? Que no tienen nada de qué avergonzarse, como dice la Escritura, sino que usa bien la palabra de verdad. Y cuando dice usa bien la palabra de verdad, no quiere decir que la trace de la manera más bonita, no, sino que la viva, que la conozca y que la viva, y que sea ejemplo para que muchos puedan conocer que Yehoshua es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es necesario salir a predicar el Evangelio, no quedarse solo estudiando. Y yo creo que a muchos nos ha pasado esto. Por lo menos a los de la vieja escuela nos ha pasado mucho. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Que solamente nos nutrimos y estudiamos y vemos audios, videos, temas, escudriñamos aquí y allá y todo el día estudiando, pero no damos fruto de eso.
No damos fruto de lo que aprendemos. Si el Señor nos está permitiendo estudiar, si el Señor nos está permitiendo prepararnos, si el Señor nos está permitiendo alimentarnos a través de su palabra y vivirla, entonces nuestro deber no es solamente quedarnos encerrados en una habitación, solamente comiendo, comiendo, comiendo y no aportando. Aportando con nuestra conducta, aportando con nuestros frutos, con nuestras acciones, pero también predicando a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Escritura. Amén. Salir a predicar no es un asunto de un grupo de religiosos, como le explicaba hace rato. Es un asunto de obedecer a la forma de mandamiento en el cual somos llamados a hacer luz a las naciones. Somos llamados a hacer luz a las naciones, pueblo de Israel. Somos llamados a predicar. Somos llamados a manifestar las bondades y el amor de Yehoshua con nuestras acciones, pero también llevando la palabra, ¿verdad? Llevando la escritura, predicándole a todo el que el Señor permita o se atraviese nuestro camino o nos presente nuestro camino, predicar la palabra. Esa es la manera de encender la menorá. Somos llamados a hacer luz a las naciones y llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, incluso si es necesario predicar de casa en casa, como ya lo habíamos hablado. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios, es decir, del Señor Yehoshua, el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese, con paciencia y con doctrina. ¿Y a qué doctrina se está refiriendo, amados? A la palabra de Yeshua, a la Torá, no hay al mandamiento. Amén. Amén. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora de la Mizvah 25? Javier, una cuestión. Realmente sí, no es prohibido como tal hacer una réplica de la menorá, ¿no? Lo que sí había prohibición era como tal, era del aceite de la unción, pero allí hay un hermano en Facebook que está haciendo una pregunta. Germán Celaya. Dice: tengo entendido que solo una luz no se apagaba de la menorá. ¿Eso es cierto? Recordémonos que creo que es la fiesta de Purín que habla del milagro que sucedió, que cuenta la tradición que el aceite que debía durar. No, es la de Hanukkah. A la de Hanukkah. Que es la fiesta de la luz. Fíjese que eso pues dicen que señala como tal la historia que permanecieron los 7 candeleros, ¿no? O sea, los 7 brazos como tal se mantenían encendidos, ¿no? Total, Javier, así es. Sí, eso ya debe ser algún tipo de tradición, no lo sé, pero generalmente debería ser una... Ajá, Angélica, ¿ibas a decir algo? Angélica, ¿ibas a decir algo? Bueno. Continuamos. Bien, entonces avancemos a la Mizvah 26. Dice, es la ordenanza por la cual se ordenan los sacerdotes a bendecir a Israel cada día. Fíjese, esta es una práctica que debe ser instalada en nuestras casas y sobre todo que a nuestros hijos, es decir, más que todo a nuestros hijos, ya que sea en la mañana o en la tarde o las veces que se puede inclusive traerlos y bendecirlos. Es decir, en todo momento nosotros estamos llamados a bendecir a Israel. Y bendecir a Israel significa bendecir primeramente a los nuestros, a nuestros hijos, nuestra familia. No solamente en la mañana y en la noche, como muchos se piensan a través de la tradición, sino todas las veces que sea necesario. Recordemos que el significado de bendecir trasciende al hecho de decir palabras bonitas, porque muchas veces creemos que bendecir es eso, decir palabras bonitas, palabras que adornen, ¿verdad? Pero el hecho de bendecir trasciende mucho más allá, ya que el hecho de bendecir implica injertar, afirmar, incluir a cada hijo de Israel, tanto los de lejos como los de cerca.
Eso es lo que significa la palabra bendecir, injertar, incluir. Entonces, así como todos los días debemos predicar y ser luz a los demás, de la misma forma debemos también todos los días afirmar y recordar a los demás que hemos sido salvos por la bondad de Yeshua, y debemos afirmar, injertar a cada hijo de Israel, comenzando primero por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestros familiares. ¿Cómo? Afirmándolos. ¿Y cómo los afirmamos? Recordándoles que ellos forman parte del pacto, que ellos están incluidos en el pacto, que ellos y nosotros fuimos injertados en el pacto, en la promesa que el Eterno nos hizo. Eso es la palabra bendecir, afirmar, recordar que hemos sido salvos, que somos salvos por la bondad de Yeshua, que nunca se nos olvide tal magnitud de lo que implica la palabra del pacto, la palabra de ser salvos, ¿sí? Entonces, debemos tener presente, mis amados hermanos, debemos tener presente que muchas traducciones, yo creo que aquí ya va, perdón. Entonces, así como todos los días debemos predicar y ser luz a los demás, de la misma forma también todos los días debemos afirmar y recordar a los demás que hemos sido salvos por la bondad de Yeshua, y debemos afirmar e injertar a cada hijo de Israel recordando las benditas promesas del Eterno para su pueblo. Amén. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Hemos visto del 24 al 26. Este 26 era el más corto. Sin embargo, que nos quede claro, este no la coloqué aquí, pero la base teórica, la base escritural de este mandamiento es la que leemos todas las mañanas en número 622, ¿sí? Número 622. Si alguien lo puede leer, por favor, se lo agradezco. La voz de una dama. Creo que las Angélica. damas fueron. No hay tan Angélica. Número 622. ¿Solo el 22 o hasta el 23? No, por favor, Angélica, lee del 23 en adelante, sí. Bueno, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, Hashem te bendiga y te guarde, Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hashem alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, gracias, Angélica. Entonces, eso implica bendecir a Israel cada día. Y también en el Shema se encuentra. Bendecir a Israel cada día significa afirmarlo. Significa recordar que somos injertados. Entonces, ¿cuál es tu función como sacerdote, como reino de sacerdote? Bendecir a tus hijos, recordarles todos los días que es muy valioso para el Eterno, que fue injertado, que fue tomado, que fue sacado de las tinieblas y llevado a la luz de su gloria, a la luz de su presencia. Recordar inclusive a los que se les olvida, aquellos que tal vez cometieron un error y se encuentran caídos, débiles. Recordarlos que el Señor, que el Eterno, por su misericordia los ha incluido en el pacto y que tienen que volver, retornar, levantar, hacer las cosas bien esta vez y retornar. Porque si el Señor nos escogió, nadie nos puede sacar de allí. Amén. Eso debemos hacerlo todos los días, afirmarnos los unos a los otros. ¿Sí? Por 9 días. ¿Perdón? Amén. 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 Amén, amén. Afirmarnos los unos a los otros. Mantener una actitud de ayuda, una actitud de tender la mano, una actitud de mantener un corazón humilde sabiendo que todos estamos expuestos a tropezar, a caer, pero que el Señor nos llama a incluir y no a rechazar. Amén. Esa es la palabra, eso es lo que significa la palabra bendecir. Bendecir a Israel. Siempre bendice a Israel. ¿Sí? Bendecir a Israel. Siempre bendecir a un Bené Israel. Si tienes cerca a uno, debes recordarle que es valioso para el Eterno, que el Eterno le ama y que él forma parte del pacto, que fue incluido. Y recordártelo a ti mismo, recordárselo a tus hijos, mañana, tarde, noche, en todo lugar. Y saber de que Él es el que nos llama. Amén. Bien, dejémoslo hasta aquí por ahora. La próxima clase vamos a ver la Misbah 27, pero por ahora vamos a ver estos tres.
para no cargarlos mucho. Bien, preguntas. Nuestros hermanos en Facebook, si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. No, que yo quería hacer una aclaratoria ahorita me acordé que Daniel lo oraba 3 veces al día, ¿no? Pero realmente no era, en ese momento no era que oraba no era que oraba por Israel, ¿no? Dice Daniel capítulo 6, versículos 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes, ¿no? Realmente ahí no está muy claro si era que oraba por Jerusalén o que pedía misericordia por el edicto que se había dictado en contra de él de que iba a ser echado al foso de los leones, ¿no? Total. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Más que cualquier otra cosa, es lo que hacía era clamarle al Señor que, bueno, su misericordia sobre su vida a pesar de ese edicto que había sucedido. Así es, Javier. Gracias por ese aporte. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Bueno, damos gracias al Eterno por este momento, por toda su bondad y su misericordia, y por habernos permitido cumplir esta jornada de hoy con la Misbah 24, 25 y 26. Amén. Quedamos pendientes para el próximo jueves con la Misbah 27 en adelante. Vamos a ir poco a poco. La idea no es correr, sino aprender. Amén. Recordar que hoy fuimos llamados a mantener una conducta intachable en el lavamiento de manos y pies, ¿verdad? Que fuimos llamados a encender la menorá, ¿verdad? En ser luz a las naciones, en predicar el evangelio, y que somos llamados a bendecir Israel, ¿sí? Recordándoles y afirmándoles y recordando que somos incluidos, que somos injertados en el pacto que él mismo concertó con su pueblo. Amén. Entonces, bueno, damos gracias al Eterno. Bendito eres tú, Yeshua, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado estudiar las palabras de tu Torá. Bendito seas por la Torá de vida que trae palabra, que trae fortaleza a nuestro ser, porque escrito está: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de estudiar esta noche tus palabras. Gracias por cada uno de los que se conectaron, tanto por Facebook como por Zoom. Bendice sus vidas, afirma sus corazones, renuévalos, Señor, afírmalos, que puedan cada día amarte, buscarte y venir delante de ti. Gracias, porque sin ti nada somos, nada tenemos y nada podemos. Señor mío, yo te pido que les concedas una noche de paz, de tranquilidad, de shalom, que puedan ser fortalecidos y guardados, mi Rey, y que tu misericordia les guíe en todo tiempo, mi Rey. Gracias por habernos dado esta gran lección en esta noche y permítenos ser testimonio, a predicar en todo tiempo y a bendecir y a establecer Israel. Señor, tú nos has llamado a servir a los demás por amor, así como tú nos serviste y nos amaste a nosotros. Tú nos has llamado a perdonar, Señor, así como tú nos amaste y nos perdonaste. Tú nos llamaste a restaurar y a levantar y a tener misericordia, así como tú, Señor, nos levantas, nos restauras y tienes misericordia día tras día. Ayúdanos a cumplir, Señor, con tu palabra, a vivir una vida consagrada y a mantener un corazón firme delante de ti. Bendito seas, Yehoshua, nuestro Mesías, desde ahora y para siempre. Amén. Ve amén. Doy gracias al Eterno por cada uno de ustedes. Bendigo a nuestros hermanos que están en Facebook. Un saludo a todos. Gracias por su atención. Les espero mañana a las 5:30 de la mañana, con el favor del Altísimo, para hacer la oración matutina. 5:30 de la mañana, hora de Colombia. Les espero y bueno, espero que podamos mañana tener un tiempo de oración, un tiempo de consagración y de búsqueda del rostro del Eterno. Amén. Orando los unos por los otros. Que el Eterno les bendiga amplia y generosamente, y que la paz de Yehoshua, nuestro Mesías, como escrito está, como lo leíamos hace rato en la base escritural de la Misbah 26, ¿verdad? Como está escrito, habló el Señor a Moshe y dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Que Hashem te bendiga y te guarde. Que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Hashem alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia y conceda sobre ti la shalom. Y como escrito está, que el nombre que es sobre todo un nombre sea injertado en nuestras vidas y nos afirme. Pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
Feliz noche, shalom a todos ustedes, mis amados hermanos. 5:30 de la mañana, hora de Colombia, les espero mañana para orar juntos, como un pueblo, amén. Shalom, shalom, bendiciones, feliz noche. Amén, que el Señor te bendiga también a ti, Joseph, y a todos los que estamos conectados. Bien, ya terminamos la oración en Facebook. Estaba cerrando ¿cómo se dice? La transmisión en Facebook. Pare la grabación, Javier. ¿Ah? Pare la grabación. Sí, qué pena. Voy para allá.